Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor al primer libro de Samuel, capítulo número 13, versículos 6 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto Saúl, repita ese nombre que es importante, diga Saúl. Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Después, durante 7 días, Saúl esperó allí según las instrucciones que Samuel le había dado, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Versículo 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y salió a recibirlo. Pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado, diga conmigo, obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Amén y amén. Estamos ante un acontecimiento histórico. El primer rey de Israel, llamado Saúl, un hombre que bíblicamente empezó bien, y de hecho en una prédica pasada hablé de esto, cómo Saúl empezó siendo un buen tipo, empezó siendo un buen hombre, empezó haciendo las cosas de manera correcta. Pero aquí la Biblia retrata lo que he visto como el primer paso en reversa en la historia de Saúl. Y este paso en reversa, ¿en qué se basó? En un hombre que decidió hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. En un hombre que decidió meterse en algo que no debía meterse. Y basado en la historia de Saúl y en todo lo que el texto bíblico nos soporta, he traído una palabra en esta noche para usted que la hemos titulado de la siguiente manera, póngamelo ahí: no hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Quiero que lo repita fuerte, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Mire por favor al que tiene al lado a los ojos y dígaselo con seriedad. Dígale: no hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Mientras escribía esta palabra me acordaba de un momento en especial. Me pasó hace un tiempo. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Entonces nos subimos en el carro. Ella quería ir a comer a un restaurante al sur. Iba mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Íbamos en el carro. Íbamos pasando por una vía de la ciudad para conectar con una autopista. Y había un trancón, pero hágame el favor de trancón. De repente yo veo que hay varios carros que se están metiendo por una vía y se están metiendo en contravía para adelantarse al camino. Pregúnteme qué hice. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Yo me metí también. Me metí en contravía. Y cuando yo me meto en contravía, sale un guarda de tránsito y pregúnteme a quién pararon. Todos se volaron y al único carro que pararon fue a mí. Y entonces viene el guarda y me dice: muy bonito. Yo le dije: gracias. Y eso que estoy acalorado. Me dice: muy bonito lo que hizo. Yo le dije: señor guarda, por favor perdóneme, es que yo vi que los demás carros se están metiendo. Y me dice: señor, qué pena con usted, pero si todo el mundo está violando la ley, eso no la hace algo permisivo. Usted se metió por donde no se tenía que meter. Y en medio de ese momento a mí me quiso dar como rabia, porque dije: todos se metieron, todos se volaron y preciso me pescan a mí.
Es que yo quería que me dejaran ir porque todo el mundo se había ido. Pero escuche bien, que todo el mundo haga algo ilegal no lo hace legal. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije que todo el mundo haga algo indebido no lo hace debido. Que todo el mundo haga algo incorrecto no lo hace correcto. Pastor, es que todo el mundo fornica con la novia. Eso no significa que la fornicación sea correcta. Pastor, es que todo el mundo hace negocios bajo cuerda. Eso no significa que Dios lo apruebe. Hay personas que están pensando que si yo me dejo llevar por lo que todo el mundo hace, Dios a mí me va a aceptar. Y es más, algunos llaman de buenas al que peca sin que lo descubran. Uy, es que él es más de buenas, pastor. ¿Por qué? Porque mire que él vive haciendo trampas y nadie se da cuenta. Él vive haciendo lo indebido y nadie lo descubre. Mire que nuestra conciencia es llamar de buenas al que hace lo malo sin que lo descubran. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que bendecido es aquel que aprende a hacer lo correcto a los ojos del Señor. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero vine a decirte, iglesia, bendición no es hacer trampa. Bendición es tener las manos limpias y decir: Señor, no tengo nada que esconder, no tengo nada que guardar, porque delante de ti, delante de mi familia, mi vida es una vida correcta y una vida transparente. Cuando vivas así, vas a estar verdaderamente tranquilo. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta preciosa noche. Eso sí es bendición, estar en paz con Dios. Pero me acordé de otro momento y era otro cumpleaños. Pregúnteme cuál cumpleaños. El de Jero, mi hijo. Hace un tiempo íbamos por allá por Jardín Plaza. Yo llegué, allá hay un semáforo para dar una curva y no había nadie, pero teníamos prisa, teníamos que llegar a una pizzería donde íbamos a celebrarle el cumpleaños a mi hijo. Cuando yo llego allá al semáforo, veo que no hay nadie. Pregúnteme qué hice. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Me pasé. Y yo que me paso cuando mire, apareció un guarda de tránsito. Yo no lo había visto, el Señor no estaba. Apareció y me paró y me dijo: ¿para dónde va? Yo le dije: Señor, es que tengo el cumpleaños de mi hijo, disculpe. Me gané mi comparendo. Y yo en ese día dije: pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué justo? Eso fue lo que le pasó a Saúl. El tipo estaba esperando a Samuel, y justo cuando se pone a hacer lo que no debía hacer, ahí lo descubren y ahí lo pillan. Y hay gente que no ha entendido que la verdadera bendición es aprender a hacer las cosas de manera correcta. Yo conozco gente que se queja de la vida que tiene, se quejan del trabajo, se quejan del lugar donde viven, se quejan de la relación que tienen, se quejan del trabajo en el que están. La pregunta es: ¿qué cosas usted está haciendo hoy por las cuales está sufriendo que Dios no lo mandó a meterse ahí? ¿En qué cosas usted aceptó que Dios no lo mandó a hacer? Pastor, es que yo le he orado al Señor y le he dicho: Señor, si es tu voluntad que las cosas no se me den. Así no funciona. Hay cosas que no son la voluntad de Dios e igual se le van a abrir las puertas a usted. Por eso usted nunca debe hacer esa clase de oración: Señor, si esto es tuyo, que se dé, y si no es tuyo, que se desbarate. Entonces, ¿para qué usted y yo tenemos algo llamado libre albedrío? Dios puso el libre albedrío para que usted y yo podamos decidir. Usted no tiene que orar para que el Señor le abra o le cierre la puerta. Usted tiene que orar para que Dios le dé sabiduría y discernimiento, para que usted diga: Señor, ¿realmente esto me conviene? ¿Realmente es tu voluntad? ¿Realmente es eso lo que tú quieres para mí? Cuando usted vive y hace oraciones con sabiduría, Dios lo va a ayudar a tomar decisiones adecuadas. Ahora, en la Biblia yo encuentro tres cosas que motivaron a Saúl a hacer lo que no debía hacer. Y curiosamente son las mismas tres cosas que hasta el día de hoy siguen empujando a la gente a lugares en los cuales nunca se debieron meter. ¿Está listo para escucharlos? Si no me dice amén, no sigo. Dije: ¿está listo para escucharlos? Vamos con el primero de la noche, y es este. Una persona hace lo que Dios no lo llamó a hacer en primera instancia por miedo. Diga conmigo: miedo. El temor es un movilizador, pero también es un paralizador. Hay gente que en medio del miedo reacciona, y hay otros que en medio del temor se quedan paralizados, no se mueven. Y escuche esto: el miedo es normal sentirlo.
Dios lo puso dentro de nuestra vida. Es una emoción natural, normal. Está ahí para mostrarnos cómo prevenirnos, cómo sobrevivir, cómo evitar. Ahora, lo que no está bien es cuando usted siempre deja que el miedo lo controle. Cuando una persona es controlada por el miedo, puede perder oportunidades que Dios le está dando. Cuando una persona es controlada por el miedo, puede soltarse de cosas que Dios no quería que se soltaran. Y el primer síntoma que yo veo en la historia de Saúl es esa. Permítame llevarlo a la Biblia, por favor. Versículo número 7, ¿qué dice? Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban ¿de qué? Miedo. Estaban en medio de una guerra. Las cosas no estaban bien. Y aquí viene una realidad. Porque hay gente que cree que la vida con Dios es una vida 100% funcional. Que la vida con Dios es una vida que todo se va a dar, todo va a funcionar y todo va a fluir. Pero quiero que recuerde algo. Nuestra naturaleza es una naturaleza limitada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. ¿Qué significa limitación? Que hay cosas que querramos o no querramos van a pasar. Hay cosas que querramos o no querramos van a suceder. Estamos limitados. Su cuerpo está propenso a una enfermedad. Mientras usted maneja, está propenso a un accidente. Mientras que usted sale a la calle, algo podría suceder. Cuando usted hace un negocio, alguien lo podría estafar. Escuche, tenemos una naturaleza limitada. A veces resultado de nuestros errores y otras veces resultado del error de otros. El pueblo estaba en una crisis de miedo. Y cuando el miedo llega a la vida, veo que lo primero que motiva a Saúl es ¿cómo resuelvo este problema? Porque mi gente tiene miedo. Vamos de fuerte, mi gente tiene miedo. Algo tengo que hacer. Y escuche esto, no permita que el miedo lo controle. Lo vuelvo a repetir, no permita que el miedo lo controle. Hay gente que dice, pastor, es que yo tengo tanto miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y empiezan a tomar decisiones impulsados por el miedo. Y el problema es que cuando el miedo te controla, anulas la fe porque le pones más confianza al miedo. Hay un hombre llamado Ed Cole y escribió un libro que habla acerca de los hombres. Y habla de que nosotros los hombres debemos ser hombres fuertes en tiempos difíciles. Y en este libro Ed Cole dice que la fe se parece al miedo. Pregúntame por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le cuento. Porque ambos esperan algo. En el miedo tú esperas algo y con la fe también. Con la fe tú esperas lo que Dios va a hacer. Con el miedo esperas lo que el miedo te puede quitar. Son parecidos. El problema es que si tú te dejas controlar por el temor, te vas a empezar a conducir a caminos que tal vez te van a hacer daño. Yo conozco gente que dice, pastor, es que tengo tanto miedo. Mire la economía del país, mire la presidencia cómo está, mire el gobierno cómo está. Y ahora qué va a pasar conmigo, yo mejor me voy del país. Y salen y se van sin que fuera la voluntad de Dios. Toman ese camino y allá terminan perdiendo todo lo que Dios les había dado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos perder de vista algo. Hay circunstancias difíciles que van a llegar. Dígame amén si me está entendiendo. Hay momentos difíciles que van a llegar. Dígame amén si me está entendiendo. Pero cuando usted y yo tenemos a Dios, podemos estar seguros que detrás de cada prueba hay un milagro que Dios quiere fabricar sobre aquellos que confían plenamente en Él. Dígame amén, por favor. Por ejemplo, yo me acordé cuando conocí a mi esposa. ¿Dónde están los solteros aquí? Levante la mano. Por eso están solteros. Que levanten la mano, hombre, que lo que no se muestra no se vende. Levanten la mano los solteros aquí. Ya se animaron, levanten las dos para que se vean más, párense. No, quédense ahí. Cuando yo estaba soltero y vi a mi esposa, a mí esa mujer me pareció hermosa. Pregúnteme qué me dio. Miedo porque yo dije, ¿qué tal que yo le suelte los perros y me los mate? ¿Qué tal que yo trate de conquistarla y me diga lo que me dijeron todas las muchachas cuando yo estaba en el colegio? Muchacha a la que yo le caía me decía, ay sí, es que yo lo veo a usted como un amigo. Sí, sufra conmigo que yo tenía esa autoestima por el piso. Yo me sentía un tipo feo y horrible. Yo siempre he dicho que Dios encegueció a mi esposa. Y cuando le abrió los ojos ya nos habíamos reproducido, no había nada que hacer. Pero yo sufría mucho por esto. Ahora, ¿cómo logré
que mi esposa se transformara en mi esposa, venciendo el miedo. Tuve que acercármele. Pero hay hombres que, Señor, te pido que por favor empiece a soñar conmigo y que ella venga y me diga, quiero casarme con... No sea así, así no es. A usted le toca ir y vencer el miedo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Señor, por favor, que sueñe conmigo. Y la pelada tiene pesadillas con usted. ¿Cuándo se va a enamorar? Así no es. Usted tiene que vencer el miedo y dar el paso en obediencia. Pénsalo. Alguien dígame amén. Pensa el miedo. Ahora, mire lo que le quiero decir en este momento. Una persona que se deja controlar por el miedo anula la fe y aumenta la incredulidad. Una persona que se deja controlar por el miedo empieza a desconfiar de Dios, y ahí está el problema. Le voy a regalar una frase y es esta: si el miedo te lleva a desconfiar de Dios, te hará daño, pero si te lleva a depender de Dios, verás su mano. No es que usted no pueda sentir miedo, la pregunta es, ¿qué está haciendo ese miedo con usted? Pastor, ese miedo me está llevando a desconfiar de Dios. Ahí hay problemas. Pero si usted siente miedo y usted dice, pastor, yo tengo miedo, pero yo pongo mi confianza en Dios. Yo siento miedo, pero yo creo que Dios puede hacer algo. Yo siento miedo, pastor, pero si Dios está conmigo, sé que voy a ver la respuesta. Ahí es donde no vas a tomar decisiones equivocadas. Mientras que tu miedo te haga depender de Dios. Pero si tu miedo te hace desconfiar de Dios, ahí donde usted se mete en cosas que Dios no lo mandó a meterse. ¿Me estoy explicando? Mira, a mí me pasó algo hace un tiempo. Yo creo que les he compartido esta historia en otros mensajes. Y es que cuando mi esposa fue a renunciar de la empresa en la que ella trabajaba, lo cual para nosotros representaba un soporte económico muy importante, a mí me dio miedo. Y me dio mucho miedo porque dije, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Nuestra economía no es una economía sólida, no estamos fuertes, estamos muy endeudados, tenemos muchos problemas, pero siento que el camino correcto es el que estamos tomando, y es poder bajarle a tanta y tanta ocupación y poder dedicarnos a lo que realmente debemos hacer, como es cuidar a nuestros hijos, trabajar de una forma diferente, creerle a Dios. Y yo me llené de miedo. Y recuerdo que en ese momento se me abrió una puerta para trabajar. Y era un empresario de la iglesia que me dijo, pastor, ¿por qué no nos das una conferencia empresarial y capacitas a nuestra gente? Pregúnteme a mí quién me dio. No adivine, pregúnteme. Miedo. Porque yo dije, ¿cómo voy a hacer yo eso si es que yo no soy empresario? Yo no tengo experiencia en eso. Sí, yo enseño, yo predico, yo conozco de la palabra, pero yo no soy empresario. Y recuerdo que una noche, justo una noche antes de dar la conferencia, el miedo me hizo pensar que la solución era llamarlo y decirle, yo no puedo. Y ahí, en ese momento, sentí la paz de Dios cuando me dijo, hijo, esa puerta no te la abriste tú, esa puerta te la abrí yo. Lo único que necesitas es depender de mí, confía en mí y yo voy a hacer. La Biblia dice, confía en Él y Él hará. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y luego de dar esa conferencia, vi la bendición de Dios en mi vida. Vi como esa puerta que yo pensé que yo no podía, Dios lo hizo. Pero muchas veces por miedo usted se mete en lugares, se sale de lugares, suelta cosas que tal vez Dios no quiere que usted suelte. Y después, Señor, Padre, ¿yo por qué estoy así? Hoy vine a decirte, cambia tu miedo por confianza en Dios, y esa confianza va a hacer lo que tú no has podido hacer. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, por favor. No más miedo, más dependencia del Señor. Ahora, déjeme mostrarle lo segundo que veo en la palabra. La segunda razón es la prisa. Diga conmigo, por la prisa. Fuerte, diga, por la prisa. Es lo segundo que llevó a Saúl a hacer lo que no debía hacer. Vamos al soporte bíblico, por favor. ¿Qué dice el versículo número 8 y 9? Versículo 8. Durante 7 días Saúl esperó allí, o sea, una semana esperando. Según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel, lea la Biblia fuerte, por favor. ¿Samuel qué? No llegaba. El profeta, el encargado de levantar el sacrificio, por ningún lado. Y esa desesperación dijo que Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel
y Saúl salió a recibirlo. La prisa, la prisa, la prisa. En este momento me estoy terminando de leer un libro muy especial que se llama Saca la prisa de tu vida. Y es un libro que ha bendecido mi vida de una manera tan especial. Le voy a contar por qué. El mundo en el que nosotros estamos cada día es más acelerado, más acelerado, más acelerado. Todo es más rápido, todo es más pronto, todo es ya. Y la gente está en un ritmo tan frenético que nada los hace parar. Hay gente, escuche bien, que no descansa. Hay gente que no duerme lo que debería dormir. Hay gente que nunca para. ¿Y sabe cuál es el decir? Pastor, es que si yo no paro, no puedo comer. Es que si yo no paro, ¿ahora qué va a suceder? Y no se han dado cuenta que ese ritmo acelerado está bloqueando la dependencia de Dios, porque por depender de sus afanes dejaron de confiar en el Señor. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en orden con el devocional que tenemos? Bien, no sé si recuerdan que hace un par de días leíamos la historia del maná, cuando Dios lleva el maná al pueblo. Los que están leyendo la Biblia me entienden, y los que no digan que sí, para que no pasen pena. Pero cuando estábamos leyendo la historia del maná, yo no sé si usted se percató de algo que Dios dijo, y es esto: ustedes van a trabajar 6 días a la semana, y el sexto día Dios les va a dar el doble de la provisión, para que el séptimo día no trabajen, sino que puedan descansar. Y ese tiempo de descanso, ¿para qué lo da Dios? Lo da para que usted pueda ocuparse de buscarlo a Él y de disfrutar a su familia. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. ¿Qué hizo el pueblo? El sexto día guardó y el séptimo día salió a buscar comida. ¿Y qué pasó? No había nada. Y Dios les dice a través de Moisés: ¿por qué están desobedeciendo a Dios? Y esto me impactó profundamente. Pregúnteme por qué. Si no me pregunta duro, no le digo, estoy que la suelto. Porque Dios les dijo: ustedes no se han dado cuenta que el día de reposo es un regalo de Dios para ustedes. ¿Qué significa? Que bíblicamente Dios sabe que si usted para un día y dice: este día lo voy a dedicar a Dios, a mi familia, voy a pensar en mí, voy a ocuparme de descansar, voy a parar tanta revolución, Dios es tan bueno y tan fiel que Él dará la provisión suficiente para que ese día que usted se quedó quieto no le falte. Pero hay gente que está tan acelerada y tan acelerada, y después llegan: pastores, que mire, mi hogar está roto. ¿Cómo no va a estar roto si nunca paras para estar con tu familia? ¿Cómo no va a estar roto si nunca tienes tiempo para tus hijos? Pastor, vamos a reprender al diablo. Es que el diablo tiene poseído a mi muchacho. No, no es el diablo, es tu descuido como padre. Así no diga amén. Así es. Es nuestra desatención, es nuestro desorden. Pastor, es que yo estoy cansado. Hay gente que se está enfermando porque nunca para. Hay gente que no descansa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese ritmo acelerado y acelerado. Hay una psiquiatra que me encanta leer, y esta mujer dice que todos nosotros cargamos como una especie de batería interna. Y esa batería interna, cuando usted duerme se recarga, pero cuando usted está en el día a día se descarga, es natural. ¿Y cuál es el problema cuando usted se está descargando? ¿No ha notado que cuando usted llega en la noche, luego de estar en su trabajo todo el día, atender gente, cuando les toca atender clientes difíciles? Aquí levante la mano, yo le doy, levante las dos para que se vean más. Eso, libérese, diga aleluya, yo soy uno de esos. Cuando usted llega en la noche está tan descargado, está tan estresado, está tan molesto, está tan cansado que usted no soporta nada de lo que sus hijos hacen. Por esos peladitos medio se paran ahí, usted ya los grita, los regaña, los está maltratando, y ellos están creciendo codificando que el trato del papá es siempre el mismo, que el trato de la mamá es siempre el mismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un ritmo acelerado. No queremos parar. Y hay varias cosas en la vida que nos pueden hacer parar. Una enfermedad, por ejemplo. Conozco gente que nunca quiso parar hasta que llegó un cáncer y los hizo parar. Llegó una pérdida de trabajo y los hizo parar. ¿Sabe por qué? Porque usted para por las buenas o va a parar por las malas, pero algo lo va a hacer parar.
Estamos siendo tan malos administradores. Saúl se desesperó. Saúl dijo: no ha llegado Samuel, ¿dónde va a estar? Lo único que tenía que hacer era seguir esperando un poco más. Mire lo que dice la Biblia. Lea este salmo conmigo. Dice la palabra del Señor, Salmos 37:7: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Otra vez, quédate ¿qué? Quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Hay gente que le llegó la crisis de frente y lo primero que quieren es ir a resolverlas en sus fuerzas. Se van a meter con prestamistas que nadie los mandó. Se van a sacar créditos que nadie los mandó a sacar. Se van a tocar puertas que nadie los mandó a tocar. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan acostumbrados en nuestro acelere a tocar las puertas de la tierra que se nos olvidó tocar las puertas del cielo. Cada vez que venga un momento difícil, usted en lugar de invertir sus fuerzas en rogarle al hombre, en pedirle a la gente, primero vaya a la presencia del Señor, doble sus rodillas delante de Dios y dígale: Señor, tengo esta necesidad, tengo esta aflicción. Y se va a dar cuenta que cuando usted ora, Dios responde. Pero hay gente que ora cuando ya echó de todo. Señor, mira, estoy con el agua en el pescuezo. Ahí es donde usted se da cuenta que el primer camino es la oración. Pero esta generación no quiere orar. Esta generación quiere píldoras milagrosas. Óreme, pastor, óreme. Óreme, ¿para qué quiere? Óreme, pastor, óreme para que me salga pelo. No. Óreme, pastor, para que me salga el trabajo. No. No es que no podamos orar, no es que no debamos orar, es que hay gente que pide mucha oración pero no ora. Yo sabía que no iban a decir amén. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Pregúnteme cuánto me preocupa. Nada. Porque vine a decirle clarito: si usted de los que pide oración pero no ora, usted está mal. Si usted de los que está pidiendo ayuda pero no se ayuda, usted está mal. Si usted de los que cree que Dios va a venir a solucionarle todo, usted está mal. Cuando Josué se enfrentó al reto más difícil de su vida, cuando él tuvo que reemplazar a Moisés y llegó ese momento difícil para él de decir: ahora ya no está Moisés, siempre estuvo a mi lado, ahora yo voy a estar adelante. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Dios no le dijo: tranquilo papito, no se preocupe mi hijo, no se desgaste, usted dele suave. No, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Vine a decirte, iglesia, aprende a buscar la presencia del Señor, que si Dios está contigo, ahí verás la respuesta. El problema es que hay gente que está tan acelerada que dejó la presencia de Dios tirada. Están tan acelerados que no pueden venir el domingo al culto. Bajaron los amenes. Están tan acelerados que no pueden ir al grupo Crecer a recibir palabra. No pueden, no pastor, no puedo. El día que usted le dé el lugar a Dios y le diga: Señor, darle el primer lugar a todo, lo único que ha hecho es desgastarme y acabarme, voy a poner mi confianza en ti, se va a dar cuenta que se va a cumplir la palabra cuando dijo: los que pusieron su confianza en Dios no fueron defraudados. Otra vez, los que pusieron su confianza en Dios no fueron defraudados. Pero tienes que bajar las revoluciones y aprender a depender de Dios. El afán es un muy mal consejero. El afán es un muy mal amigo. Saúl no quiso esperar a Dios. Hay personas que por prisa, por acelerados, se metieron con la primera persona que les apareció en el camino y hoy les está pesando ese matrimonio. Pastor, usted viera, me salió todo descuajado. Fue su afán, porque le hemos enseñado en la iglesia: espérese, conozca a la persona, dése su tiempo. Salieron, en la primera cita se besaron, a los 8 días se acostaron, a los 15 días quieren ir a vivir juntos, ya arrendaron una casa todos. Pastor, estamos tan bendecidos y en victoria, órenos, vamos juntos al encuentro. Usted puede ir encuentro, posencuentro, tras encuentro, todo lo que quiera, pero el que camina en prisa se termina estrellando. Hay gente que por prisa se metió en el primer negocio que se le vino a la cabeza y nunca lo llevó en oración a Dios a decirle: Señor, esta es tu voluntad.
Hay gente que por prisa se mete por todas las puertas que se le abren y nunca le pregunta a Dios. Y ya le dije hace un ratito que no todas las puertas que se abren son voluntad de Dios para nuestra vida. Dele un codazo al que tiene al lado y dígale, ¿está escuchando? Vamos, dígale, ¿está escuchando? No todas las puertas que se abren son voluntad de Dios para su vida. Por eso el apóstol dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí viene algo más fuerte todavía. Dice, todo me es lícito, mas no me dejaré controlar por estas cosas. ¿Y sabe cuál es el problema de la prisa? Que la prisa a muchos los descontrola. Me voy y por ahí es. Oiga, no se compre, me lo compré. Oiga, pero antes de salir de ese empleo, espérese, no cambie de trabajo hasta que no lo consiga. No, yo lo suelto porque ya lo otro es de Dios. Como conocí un día un muchacho, pastor, si yo estoy aburrido en este trabajo. Sí, hijo, pero tú tienes esposa, tienes hijos, espérate. No, pastor, ya me llamaron. Soltó el trabajo porque estaba cansado y la llamada que le hicieron fue para decirle, mande la hoja de vida, y nunca lo volvieron a llamar. Ahí quedó desempleado por un tiempo. Ay, Señor, tú no me quieres. No es que Dios no lo quiera, es que usted es muy acelerado. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. A alguien Dios le está hablando aquí. Pastor, pero usted lo trajeron fue como a regañarnos. Si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Sigo aquí. Por prisa se metieron en deudas que no se debían meter. Pastor, es que el banco me llamó, ¿sí me entiende? Ajá. Y me dijo, ¿no le interesa un preaprobado por 20 millones de pesos? Ay, pastor, y yo dije, aleluya, santo a tu nombre, gloria. Ay, sí, y le eché mano. Tenga cuidado, porque por acelerado usted después está pagando intereses, está pagando deudas que no era la voluntad de Dios, sino que su afán lo hicieron meterse ahí. Mira, firme aquí, ayúdame de fiador. Y ahí está, ay, sí, señor, ahí voy. Tenga cuidado, no se acelere, tómese su tiempo. ¿Sabe yo qué he aprendido? Que cuando tomo decisiones acelerado, casi siempre me va mal. Cuando tomo decisiones con paciencia, con calma y lo llevo en la oración, hay decisiones que yo las veía tan buenas, pero mire, tan buenas, y resultó que Dios tenía algo mejor después de yo haberle dicho no a lo que parecía una gran oportunidad. Hay muchos momentos en donde me he dado cuenta que Dios se mueve más en mi paciencia, en mi confianza, que en mi acelere y en mi prisa. Aprendamos a depender de Dios. Pastor, pero es que se me va a ir el tren, ¿yo qué hago? Me está coqueteando uno del trabajo, pastor, y yo estoy como desesperada porque yo le he orado al Señor y yo escuché que iban a hacer, dice que matrimonios colectivos este año. Yo me quiero casar, pastor, pero con lo que sea, pastor. ¿No será que con un retiro lo cambiamos, pastor? Pero mi hija, ¿y quién es? Pues él sí está casado, pastor, pero... Tenga cuidado, porque la prisa siempre lo hará estrellarse en la vida. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pastor, es que no, yo necesito avanzar, pastor. Vea yo en la edad que estoy. Salen y se van, es que por el hueco para Estados Unidos. Es que a mí Dios me mostró que yo estaba allá por el hueco. O sea, Dios le mostró que lo metía por un hueco. Sí, pastor, por un tubo. Yo salí allá, por el tapón del Darién. Yo en medio de la selva, yo decía, esto parece el jardín del Edén. ¿Cuál jardín? Si Dios a usted lo va a mover, que lo mueva bien. Dije, si Dios lo va a mover, que lo mueva bien. Pero ese cuentico de que no, yo me meto, después se encuentra con ese Trump que está volviendo a todo el mundo y va para acá. Señor, ¿tú por qué no me respaldaste? Y el Señor diciendo, ¿y yo cuándo le dije a usted que se fuera? Señor, es que la crisis, la situación, se lo dice alguien que viene de bien abajo. Cuando usted está en la bendición de Dios, así usted está en un desierto, en ese desierto va a haber el respaldo del Señor. Cuando usted está en la bendición de Dios, así está en un lugar seco, en tierra árida, en ese lugar brotará agua de bendición para su vida. Pero si usted se mueve sin la bendición de Dios, te puedes ir a un paraíso y ahí vas a fracasar. No deje que la prisa lo haga moverse. Dígame amén, por favor. La prisa es un mal consejero. Yo tenía un celular, les conté en una prédica pasada de mi iPhone 6. Ahora les voy a hablar de mi iPhone 8. Póngame la imagen del iPhone 8. Yo tuve ese aparato. Y un día estábamos en medio de una crisis financiera y a mí se me ocurrió la brillante idea de venderlo. Pregúnteme a cuánto lo vendí. Ya ni me acuerdo, pero me dolió. Le voy a contar por qué. Yo lo publiqué en redes, dije, se vende. Y me mandan un mensaje.
Y cuando me llega el mensaje, era un correo electrónico diciendo: tu celular acaba de ser comprado, y tenía el logo de la compañía, todo. Y mire, cuando yo me di cuenta que lo había vendido por el precio que lo había vendido, yo me pegué una emocionada y me fui. Me dijo: mándemelo por tal lugar. Y me fui yo rápidamente ¿cómo se llama? Sí, a la transportadora a mandar el celular. Y yo leía el correo y le mostré a un familiar y dije: mira, vendí el celular. Y él me dijo: pero eso sí es en serio. Y el acelerado siempre minimiza los riesgos. Yo dije: sí, ¿cómo no va a ser serio? Claro que sí. Cogí mi celularcito, lo metí en una caja bien bonito y lo despaché y se fue. Y entonces yo entré a la cuenta y la cuenta no decía nada. Entonces yo hablé con el señor al que se lo vendí. Yo le dije: amigo, mire, ¿qué está pasando? Me dijo: no, es que como yo le pagué con otro banco, eso se demora 2 días en acreditarse. Y yo tenía un afán. ¿Cuál era mi afán? Pregúnteme, ¿cuál era mi afán? Plata. Yo necesitaba plata, estaba pelado. Oiga, hermano, pasaron 2 días. Me llaman de la empresa y me dicen: señor, ya su pedido fue reclamado. Cuando al otro día, ¿y qué pasó con esto? Llamo al banco, llamo a la empresa donde vendí, y me dicen: señor, usted nunca vendió nada, usted lo acaban de robar. A mí me dio una rabia. Yo llamé a la empresa donde hice el envío, llamé, le dije: mire, muéstreme quién, las cámaras, quién lo reclamó. De todo, me pesó. Usted sabe que es que lo roben a usted cuando está pasando por una situación económica difícil. Es horrible. Porque ese dinero yo lo necesitaba para algo importante. Y lo primero que hice fue irme a quejar a Dios y decirle: señor, ¿tú por qué me abandonaste? Yo me imagino a Dios sonriendo y diciendo: gana este. ¿Yo acaso lo mandé a usted que vendiera eso así? Nadie lo mandó a eso. La prisa, escúcheme, la prisa es una muy mala consejera. Mucha gente, por acelerada, se metió a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer y ahora le están echando culpa a Dios. No, señor. ¿Sabe qué nos dijo Dios? Póngame otra vez el versículo. Mire lo que dijo Dios: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. En lugar de acelerarse, guarde su tiempo y dígale: Señor, muéstrame qué es lo que debo hacer. Y algo le voy a decir: todo lo que Dios muestra demanda esperar, confiar y moverse, no en su prisa, sino en la perfecta voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y alabe a Jesús en esta noche. Y aquí viene lo tercero y último. Hijo, si me puedes ayudar con el piano, te lo agradecería. No haga cosas que Dios no lo mandó a hacer en tercera instancia por la desobediencia. Es la tercera razón por la cual la gente se mete en cosas que Dios no lo mandó. ¿Me permite recapitular qué fue lo primero que le enseñé? Hablamos de el miedo. Muy bien. Lo segundo que hablamos, o lo acabamos de hablar, fue la prisa. Y aquí viene lo tercero, y es la desobediencia. Samuel le dice a Saúl lo siguiente, versículo número 14 del capítulo 13 del Samuel: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. En otras palabras, Saúl, eso que usted hizo, usted me viene con historias que estaban asustados, que yo no llegaba, son excusas. Pero ¿sabe cuál es el problema suyo, Saúl? Que usted se metió a hacer algo que usted sabía que no se debía hacer. Y esto sí que le ha dañado la vida a mucha gente, ¿sabe? Porque una cosa es moverse, es que tenía miedo, es que estaba asustado, es que tenía afán. Y otra cosa es meterse en cosas que el mismo Dios te ha dicho que no se hacen. Tú casado con tu esposo, con tu esposa, y coqueteando con mujeres que no son tu esposa o que no son tu esposo. Y pastor, es que ¿cómo le explico, pastor? No, eso no tiene explicación. Usted se mete ahí, se arruina la vida y después va y culpa a Dios, y eso es un error. Hay puertas que Dios cierra, pero hay otras puertas que nosotros mismos nos cerramos.
Usted sabía que ese negocio era ilícito y aún así firmó. Usted sabía que eso era robado y aún así lo compró. Usted sabía que eso tenía algo indebido y aún así lo permitió. Usted sabía que cada vez que se encerraba con esa muchacha en ese motel, en esa casa, cuando no estaban los papás, estaba fornicando y aún así lo hizo. Señor, ¿y ahora yo qué hago? La dejé embarazada y viene un hijo. ¿Y qué sigue para mi vida? No se ponga a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer, y usted va a tener una vida más tranquila. No sé si alguien me está entendiendo hoy en este lugar, pero vine a decirte que aquellos que caminan en desobediencia terminan desvinculando su corazón del plan de Dios. Saúl empezó tan bien, míreme, tan bien. Saúl pudo haber llegado a ser el hombre del cual se levanta un linaje real, porque Samuel se lo dijo: si hubieras obedecido, tu mandato hubiera estado para siempre, tu linaje hubiera seguido para siempre. Saúl, el siguiente rey no sería David, sería tu hijo Jonatán, sería tu descendencia, Saúl, pero tu desobediencia desvinculó el propósito de Dios de tu vida. ¿Cuántos de nosotros a veces, por caminar en desobediencia, nosotros mismos desconectamos lo que Dios quería hacer en nuestras vidas? Y entonces, como se lo decía hace un rato, fornicamos cuando sabemos que no debemos fornicar, adulteramos cuando sabemos que no debemos adulterar, nos quedamos con algo cuando sabemos que no es nuestro, mentimos cuando sabemos que tenemos que decir la verdad, nos llenamos de rencor cuando sabemos que tenemos que perdonar, decimos no cuando teníamos que decir que sí, nos negamos a ayudar a otros cuando sabíamos que Dios nos llamó a extenderle la mano. Escuche esto: la desobediencia, le regalo esta frase, te mete en terrenos que Dios no te mandó a entrar y te quita privilegios que Dios siempre te quiso dar. Otra vez, la desobediencia te mete en terrenos que Dios no te mandó a entrar y te quita privilegios que Dios siempre te quiso dar. Míreme a los ojos y escuche esto. Algunas personas han comprobado esto y dicen: ay, pastor, si tan solo hubiera entendido la voz de Dios cuando me habló, si tan solo hubiera sido un poco más obediente a Él, si tan solo hubiera sido un poco más dócil a su voz. Pero mire, hoy no vine a hablarle del problema, hoy vine a traerle una solución. Porque yo no quiero que usted se vaya de esta iglesia o termine de ver esta predicación diciendo: sí, eso es lo que a mí me pasó, aleluya, por eso estoy despedazado y llevado. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar diciendo: pastor, ¿y qué puedo hacer? La solución es esta. Primero, en lugar de tener miedo, vuelva a poner su confianza en el Señor. Si tu miedo te hace depender de Dios, entonces vas a ver el favor de Dios en tu vida. Segundo, en lugar de andar con tanta prisa, aprende a esperar en el Señor. Hay cosas que tú quieres resolver ya y hay cosas en las que Dios quiere que esperes. Espera en Él y dile: Señor, ¿a qué horas se me olvidó que yo no estoy en mi tiempo, sino en tu tiempo? Y el tiempo de Dios tiene una característica: Él siempre parece llegar tarde, pero cuando llega, Él llega en el momento indicado siempre. Y por último, reemplace la desobediencia por obediencia. Todos los problemas que muchos tienen aquí están acompañados a un acto de desobediencia. Vuelva a la obediencia y diga: si por obedecer tengo que cerrar esa puerta, la cierro. Si por obedecer tengo que dejar de hablar contigo, dejo de hablar contigo. Si por obedecer tengo que cortar ese negocio, lo corto. Y se va a dar cuenta que más tiene Dios para darle. Porque una cosa es estar en un plan sin Dios y otra cosa es estar en el plan de Dios. Es muy distinto. Póngame la frase final, por favor. Hacer cosas que Dios no te mandó
puede llevarte a perder cosas que Dios no quería que perdieras. Hoy es el día de confiar en medio del temor, esperar en Él por encima de la prisa y volver a la obediencia. La vida es mejor cuando somos guiados por Dios. Y yo voy a orar por todos aquellos que en esta noche dicen: pastor, eso es lo que yo quiero. Quiero ser guiado por Dios. Quiero que Él me muestre cuál es su voluntad para mi vida. ¿Qué es lo que debo hacer con este matrimonio que está tan difícil? ¿Qué es lo que debo hacer con mi economía que está tan fracturada? Vuelva a la obediencia. Vuelva a la obediencia. Hay gente sufriendo en cosas en las cuales está caminando en desobediencia. Vuelva a la obediencia. Perdóneme que hable de esto. Yo de esto no acostumbro a hablar porque sé que estos mensajes llegan a muchas personas nuevas, a muchas personas que nunca han escuchado del Señor, que nunca han ido a una iglesia, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe cómo se acabó mi crisis financiera? ¿Sabe cómo se acabó? Cuando yo volví a obedecer a Dios. Cuando yo volví a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios que hay que hacer? Es clara. Pastor, es que yo vi en TikTok a alguien que dijo que uno ya no tiene que diezmar, pastor, y yo me apropié de esa palabra. Aleluya. Sí, y efectivamente el Nuevo Testamento, cuando se dirige el apóstol hacia la iglesia, eso le dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pero escuche, hay principios de la Biblia que Dios estableció y no fallan. Sirven y están vigentes hasta el día de hoy. Uno de ellos es serle fiel al Señor. ¿Sabe por qué? Por muchas razones. Primero, porque lo lleva a usted a ser un buen administrador. Segundo, porque crea una dependencia de Dios. Tercero, porque es una forma en la cual usted sostiene la obra de Dios y la iglesia. Y todo lo que usted pone para que el reino de Dios se extienda nunca quedará, nunca será un faltante para usted. Esto me lo enseñó un gran hombre de Dios. Todo lo que Dios te dé, úsalo para acelerar el regreso de Cristo, y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Y desde que lo hago he visto la bendición de Dios. Solo fue cuestión de caminar en obediencia otra vez y la historia de mi vida cambió. Queridos hermanos, solo piénselo. De estas tres cosas, de estas tres, ¿cuáles le están haciendo falta a usted? ¿Cuáles deberíamos mejorar? Lo que sí le puedo decir es que si usted está en una, en dos o en tres, es muy probable que esté metido en cosas que Dios no lo mandó que se metiera. Es muy probable que esté cargando las consecuencias de cosas que no eran el plan de Dios para su vida. La buena noticia es que no importa qué tan lejos, qué tan quebrados, qué tan arruinados estemos, qué tan solos nos sintamos, y si usted levanta sus manitos y le dice: Señor, puedes ayudarme a regresar a tu voluntad, puedes ayudarme a volver a tus caminos, puedes ayudarme a volver a tus preceptos, Él, como el buen pastor, va a ir y va a buscar esa ovejita que está perdida y la va a sacar del lugar más oscuro que se encuentre y la va a conducir otra vez a su rebaño. Y hoy en este lugar le está diciendo tres cosas. Solo te pido tres cosas. Primero, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Segundo, no te afanes, que yo tengo un plan. Y tercero, no me desobedezcas, y vas a ver mi respuesta. Hay alguien aquí que dice: pastor, yo necesito eso de Dios, yo necesito que Él me ayude. Yo quiero orar por usted. Levántese de su silla, levante sus manos lo más alto que pueda, y con sus manitos en alto dígale: Señor, gracias por hablarme en esta noche. Gracias por mostrarme que he sido yo quien me he metido en cosas que no debí meterme. Gracias por hablarme en esta noche y dejarme ver con claridad que tal vez ha sido mi miedo, mi prisa, pero también mi desobediencia la que por momentos hizo que colocara mis pies en lugares que tú no me mandaste a pararme. Señor, tú que eres bueno y misericordioso, yo te ruego que respondas al clamor de tu iglesia hoy. Y mira esas manos que se levantan hoy para pedirte ayuda. Ayúdalos, por favor.
Y que esta sea la noche para enderezar nuestros pasos, enderezar nuestro camino y decir: volveré a caminar en obediencia, volveré a caminar en paciencia, volveré a caminar en dependencia, sin miedo, sabiendo que el Señor ha prometido que Él siempre estará con cada uno de nosotros. Bendigo a tu iglesia, bendigo cada persona que está en este lugar, y te doy gracias porque tu palabra siempre nos habla, siempre nos levanta, siempre nos bendice, y grandes cosas tiene para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, todo el que recibe su palabra diga un fuerte amén y amén. Aplaude a Cristo. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Es probable que usted, al igual que yo, en algunos momentos de nuestra vida nos sintamos identificados con lo que la palabra hoy nos ha enseñado: a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Recuerde que no sea usted guiado ni por el miedo, ni por la prisa, ni por la desobediencia. Yo le pido al Señor que esta palabra sea de edificación, de bendición y de aplicabilidad a su vida. Yo quiero invitarle a que por favor pueda escribir en los comentarios la siguiente frase. Coloque: no voy a hacer lo que Dios no me ha mandado a hacer. Vamos, colóquelo. No voy a hacer lo que Dios no me ha mandado a hacer. Creo que es la mejor forma de ahorrarse problemas, dificultades y de caminar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero invitarle también que si todavía no lo ha hecho, pueda presionar el botón de me gusta, déjenos un comentario desde qué ciudad, desde qué país vio esta predicación. Y si todavía no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de YouTube, toque el botón de la campanita, active todas las notificaciones para que cada vez que subamos un video, un mensaje, estemos en vivo por este canal, usted pueda ser el primero en enterarse. Le mandamos un fuerte abrazo, que el Señor lo bendiga y nos vemos la próxima semana con un nuevo video, con una nueva palabra, con un nuevo mensaje para usted y para los suyos. Que el Señor lo bendiga grandemente.